Si os parece, comenzamos ya la lección de clausura de estas primeras jornadas de pensamiento ibérico. Nos honra con su presencia nuestro ponente de hoy, don Pedro López Arriba. Don Pedro es licenciado en Derecho y en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Es auditor de cuentas y graduado en Derecho Comunitario por el Servicio Jurídico de la Unión Europea. Es funcionario del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social y abogado colegiado en el ICAM. Es autor de La idea de libertad en la historia de España y coautor de Kosovo, la coartada humanitaria y la Segunda República y su proyección internacional. Articulista y conferenciante, actualmente es el bibliotecario en la Junta de Gobierno del Ateneo de Madrid, donde desempeñó también el cargo de contador y vicepresidente primero. También ha presidido la sección de Ciencias Jurídicas y Políticas del Ateneo varias veces entre 2009 y 2020 y fue presidente del Centro Riojano de Madrid entre 2007 y 2018. Y por si eso fuera poco, desde hace unos meses también nos honra con su presencia como miembro del Consejo Asesor de Escuela Ibérica. Don Pedro, muchísimas gracias. Todo suyo. Gracias a ti, Juan Ángel, y gracias a todos ustedes por estas magníficas jornadas que llegan, parece ser, a su término, que espero que no a su fin, porque creo que tenemos tarea para largo. En fin, yo quisiera comenzar recordando una referencia, una cita de Jorge Luis Borges. Hablar de pensamiento español y después de que haya pasado el siglo XX y que hayamos tenido algún autor como Jorge Luis Borges, pues obliga a mencionar a ese como mencionaremos a otros, ¿no? Y decía en uno de los poemas, un arranque de los poemas contenidos en su volumen Elogio de la Sombra, que se publicó en 1969, algo así como que no me siento orgulloso de ninguna de las páginas que he escrito, pero sí me siento muy, muy, muy orgulloso de muchas de las páginas que he leído. A mí un poco, si cambiamos la palabra páginas por la de ponencias, yo me siento profundamente orgulloso de las ponencias que he oído estos 2 días aquí, algunas de altísimo interés y todas de interés y de buen interés además. Y también uso la cita para pedir su benevolencia a esta ponencia mía, en la que empiezo ahora, en la que vamos a hablar con un título que realmente pues yo se lo tengo que agradecer a Juan Ángel, que es algo así como La Escuela Ibérica hoy, presente y futuro de un linaje ininterrumpido, que espero que después de la intervención todo el mundo entienda que era pertinente, muy pertinente. Porque, bueno, hablar de la historia del pensamiento y la cultura filosófica del mundo ibérico, que es de lo que vamos a hablar, ¿verdad?, se halla muy lejos del tópico absurdo que la ha querido presentar como poco menos que antigua y superada, casi algo medieval. Se habla de neoescolástica, escolástica tardía y tal. Yo creo que no es un nombre muy adecuado, aunque nos sirve para entendernos y tampoco vale la pena pelearse por palabras, ¿no? Pero ciertamente a lo mejor el nombre de escolástica lo empuja hacia una edad anterior a la que le correspondería, por su peso. El pensamiento ibérico contemporáneo, de verdad, bueno, pues se encuentra también con que tiene que vencer opiniones y modas extranjerizantes que postulan y han postulado hasta la inexistencia de pensamiento filosófico o de pensamiento a secas en nuestra cultura, ¿no?, que llama la atención, sin embargo, con el brillo que han tenido las artes o lo que han tenido las letras en nuestra tradición cultural, ¿verdad? Pues el pensamiento ibérico contemporáneo tiene que comenzar por recuperar su canon filosófico propio, conformado por las aportaciones lusas, hispanas y americanas pasadas y presentes. Canon sin el cual tampoco se podría entender el resto de la civilización y del pensamiento y la filosofía occidentales, porque le son imprescindibles las aportaciones ibéricas a la civilización, la cultura y el pensamiento universales. No se carece de elementos para poder formar un cuerpo teórico de esa naturaleza, pues abundan entre nosotros y lo hemos visto en estas jornadas aquí y sabemos de que hay más personas que podrán llegar a estar o no interesadas en el proyecto de Escuela Ibérica, pero que están trabajando en esos mismos ámbitos, ¿verdad? Pues sabemos que hay personas de talento entre nosotros, ¿no?, que profesan un culto sincero y hasta apasionado por la filosofía. Hoy, y ha habido siempre, ¿verdad?, y los vemos hoy, como digo, ilustrados y catedráticos, oradores elocuentes, distinguidos escritores y dignos representantes de las diferentes escuelas de pensamiento actuales,
que desmienten la falsedad de que la filosofía es inaccesible, antipática y que se resiste al genio ibérico, tan brillante como digo, en las artes y las letras y tan deficiente, según dicen los viejos tópicos, en las ciencias y en el pensamiento. La filosofía, en fin, pues sin poder decir con precisión qué es lo que sea, sí sabemos que es lo que conforma y ha conformado siempre el sustrato intelectual básico en el que se apoyan y en el que se alimentan, del que se alimentan las ideas básicas y generales sobre el mundo, la realidad, el hombre, etcétera, que han sido compartidas por cada generación en cada tiempo. Un ámbito mental en el que se expresan conceptualizadas las nociones que informan el pensamiento general de cada época y la base espiritual de la que se han nutrido todas las obras, precisamente literarias, artísticas, jurídicas, científicas, etcétera, aparecidos en cada tiempo histórico. La cultura ibérica, en su más omnicomprensiva y amplia acepción de ibérico, ha realizado aportaciones fundamentales y en ocasiones decisivas a la cultura universal, unas veces en las artes, otras veces en las ciencias o en el derecho, y a veces también en la filosofía y en el pensamiento, y desde hace siglos. No se trata de que lo advirtiesen Menéndez Pelayo o Ortega y Gasset, sino porque es evidente que desde sus momentos iniciales en la antigua Grecia no hay ni ha habido después ninguna filosofía que haya comenzado ex novo. No hay historia, y muy especialmente la de la filosofía, en la que no se pueda rastrear mejor la genealogía de las ideas y de los hechos que nunca surgen como azares fortuitos. Toda doctrina y toda tesis ha aparecido siempre en la historia como respuesta a una filosofía anterior, bien fuese para su desarrollo, bien para su refutación. Toda filosofía, todo pensamiento es deudor de sus precedentes. Los reconozca y los reivindique o los ignore y desprecie. Y en el mundo ibérico se ha elaborado filosofía y pensamiento desde tiempos lejanos y se ha seguido elaborando hasta la actualidad. Tiene presente, tiene pasado y yo creo que también, y aquí algo hemos visto, va a tener futuro. Sin embargo, también conocemos que en sus obras sobre historia general de la filosofía y del pensamiento, los más afamados autores extranjeros suelen ignorar completamente los autores y escuelas que han existido en la península ibérica y en Iberoamérica. Un olvido insólito y seguramente poco útil, en especial para entender cosas como el Renacimiento o la aparición de la filosofía y el pensamiento modernos. Olvido de la filosofía renacentista para ocultar que el siglo XVI, que fue el siglo de la hegemonía española, también fue hegemónica España en lo científico, lo económico, en lo cultural y en lo filosófico, pues la supremacía no fue solo militar. España y sus pensadores lideraron espiritualmente la Europa de ese siglo terrible de las controversias religiosas derivadas de la Reforma Protestante. Mas al olvidar esos autores que sentaron las bases del racionalismo moderno, el siglo XVI queda casi como un vacío paréntesis en el pensamiento que no pudo volver a repuntar hasta el siglo XVII con Bacon, con Descartes, con Spinoza o con Leibniz, a los que se denomina primeros filósofos modernos. Sin embargo, y lo sabemos de sobra, Spinoza, Descartes deben mucho a Suárez y Bacon es tributario de Vives. Ese olvido ha provocado que en los últimos siglos, concretamente desde el siglo XVIII, sobre todo desde el siglo XVIII, han causado una honda impresión desalentadora entre los autores ibéricos, que con excesiva modestia también han llegado a menospreciar a veces y a olvidar las contribuciones ibéricas al pensamiento moderno. Lo que no es prudente ni lógico, pues en el mundo ibérico no han faltado filósofos y autores de importancia incuestionable, más antiguos y más modernos, aunque en las historias de la filosofía foráneas se tienda a ignorarlo. Lo acreditan personajes como el citado Suárez, Vitoria, Juan de Mariana, Pedro Fonseca, Isaac Cardoso. No quiero hacer una mención larga porque seguro que me dejo a autores importantes y no quisiera que nadie pensase que he sido, pero es que la lista podría ser muy larga, ¿no? Y entre los más modernos, pues hombre, quizás un Gómez Dávila, un Gustavo Bueno, ¿no? Sin olvidar a Balmes, Ortega y Gasset, Zubiri, entre otros muchos. Autores que formaron parte de escuelas importantes de pensamiento o que incluso en ocasiones hasta las crearon. Por todo eso se hace pertinente preguntarse si existe un pensamiento y una filosofía ibéricas, europea y americana, si ha configurado esa filosofía una tradición singular de pensamiento y, en el caso de que se pudieran responder afirmativamente ambas cuestiones, si poseería esa tradición
rasgos distintivos que la diferenciaran y caracterizaran frente a otras tradiciones de pensamiento. Hablar de filosofía o de pensamiento en el mundo ibérico e iberoamericano, cuidado, exige establecer algunas precisiones ad cautelam. Primero, porque lo específicamente nacional, en principio, no debería tener gran importancia en la filosofía, pues siendo la razón común a todos los hombres, no deberían tener mucho peso en principio, ¿verdad?, las fronteras nacionales. Pues los principios o axiomas sobre los que se construye el pensamiento y la filosofía son evidentes y universales para todos los hombres, con independencia de su origen nacional. Por definición, la filosofía no puede ser nunca indígena. Sin embargo, en los desarrollos seguidos por el pensamiento y la filosofía en los diferentes países del mundo ibérico en los 2 últimos siglos, ha abundado la temática identitaria. Recuérdense los muchos estudios existentes sobre el ser de España. Esta mañana algo de eso nos recordaban en una de las ponencias presentadas en una de las mesas redondas a propósito justamente de Julián Marías, ¿no? O sobre la identidad americana, que se han construido en uno de los motivos de inspiración de muchos autores, en particular en América, sobre todo tras la publicación en 1900 del ensayo Ariel del uruguayo Enrique Rodó, una temática en la que el mexicano Vasconcelos aportaría en 1925 su tesis de la raza cósmica, reivindicando el mestizaje iberoamericano como un gran valor de futuro, en una línea continuada luego en el siglo XX por los también mexicanos Octavio Paz y Leopoldo Cea. Una de las principales dificultades que se pueden encontrar para elaborar un estudio completo de la historia de la filosofía española, y no digamos ibérica, proviene seguramente de la necesidad de abordarlo desde adecuados criterios delimitadores previos, criterios temporales y epistemológicos que permitan apreciar las quiebras y las continuidades habidas en el desenvolvimiento histórico del pensamiento en el mundo ibérico y americano. Y se precisarían también estudios parciales de detalle por temáticas, por países y por autores, al igual de necesarios para abordar tal proyecto. Gran parte de los problemas proceden hoy en día, yo creo, y se ha dicho también ya en estas sesiones, del insuficiente conocimiento y sobre todo de la ligereza y la precipitación en la aceptación de juicios extranjeros sobre la filosofía ibérica. Lo que se debería estudiar se da por conocido y se acepta, más bien se desecha sin apenas discusión, y en lugar de observar e investigar, se afirma, se niega o se rechaza a priori. Actitudes estas relacionadas con esa omisión y olvido habituales en las historias de la filosofía extranjeras, de las aportaciones hechas al pensamiento desde el mundo ibérico, olvido que tan negativamente ha impresionado el espíritu y el ánimo de muchos de nuestros filósofos en los últimos 2 siglos. Como es bien sabido, en el siglo XIX y parte del XX, hablar de la mera existencia de la filosofía española, portuguesa, americana o ibérica no era nada sencillo ni fácil. Incluso ha sido uno de los asuntos más debatidos en todos nuestros países, muy especialmente, desde luego, en España, cosa que conozco algo mejor que en otros sitios, aunque algo sé también de otros sitios, en las últimas 2 centurias. Debates en los que, alcanzando el límite, se ha llegado a afirmar incluso la inexistencia histórica de filosofía propiamente dicha elaborada en el mundo ibérico. También ha sido recurrente aducir, entre otras muchas objeciones, la ausencia de escuelas de pensamiento importantes en el mismo, como igualmente se aduce la ausencia de obras de gran originalidad o la ausencia de grandes autores reconocidos internacionalmente, al menos en los tiempos de la modernidad, es decir, desde el Renacimiento. Objeciones sin base real, pero que han sido muy ampliamente aceptadas por muchos sin mucha discusión. En el siglo XVIII, en nuestro propio entorno cultural, la idea misma de filosofía española o ibérica empezó a considerarse casi como una excentricidad, un sinsentido, o mejor, un contrasentido. Mentalidad esta iniciada entonces que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XIX y que aún perdura, como nos encontramos con bastante asiduidad en el mundo actual. En el mundo ibérico, durante el siglo XVIII, se había comenzado a dudar del valor y mérito de los literatos, científicos, artistas y filósofos ibéricos, y hasta de su existencia. Luego se negó su importancia y su influencia en la cultura y en el pensamiento, pues el pensamiento se expresa también en la literatura y el arte. Perdón, creo que me he equivocado. Perdón.
Y por último, se negó el enlace y continuidad de sus esfuerzos. Se negó hasta la existencia de una verdadera tradición filosófica y científica merecedora de tal nombre, y que presentara en el curso de las edades algún sello dominante común y característico. Negar fue fácil, dudar más y burlarse aún más, pero ni las negaciones, ni las dudas, ni las burlas, por ingeniosas que fuesen, pudieron imponerse a la realidad de las obras, los hechos y los documentos. Documentos y obras que, como recuerda Menéndez Pelayo, fueron llegando y en gran número durante el siglo XIX y después, y que en su mayor parte fueron aportaciones de investigadores extranjeros, no de fervorosos apologistas de España o de patriotas acrisolados, investigadores extranjeros a quienes no podía mover el orgullo nacional ni ninguna simpatía hacia España. Fueron sobre todo alemanes quienes comenzaron a investigar en el siglo XIX la cultura ibérica clásica. Bastará citar los nombres de Lessing, de Jacobo Grimm, Paul de Faber, Huber y Guillermo Schlegel, Herder, Goethe, Fastenrath y el mismo Hegel, para traer a la memoria de quienes siguen llaman las letras el pensamiento y la filosofía, cómo contribuyeron esos autores a que se retomase el estudio de nuestra tradición cultural, sacándola del olvido y desprecio en que había caído en el siglo XVIII en el propio mundo ibérico. En cuanto a la filosofía hispana propiamente dicha, no se equivocó Gustavo Bueno al decir que la historia de la filosofía española es una tarea que, realizada debida y rigurosamente, está aún pendiente de acometer. Así, casi todos los trabajos publicados a partir de la segunda mitad del siglo XIX y hasta el presente sobre historia de la filosofía española, desde los primeros escritos de Gumersindo Laverde, de Menéndez Pelayo o de Adolfo Bonilla, sin olvidar algunos otros como Juan Valera, cuyo bicentenario desde su nacimiento se celebra precisamente en este año de 2024, 1824-2024, suele incorporar alguna mención a trabajos precedentes en lo que Bueno ha denominado historia de la filosofía española. En el tiempo de cada uno de ellos siempre se contempló que esa tarea era una tarea por realizar, algo no muy diferente a lo que nos sucede en el conjunto del mundo ibérico y que nos deberíamos plantear aquí y hoy. En los últimos años del pasado siglo, sin embargo, sí, el recientemente fallecido, el 17 de diciembre de 2023, José Luis Avellán, publicó su Historia crítica del pensamiento español, trabajo muy notable y de gran utilidad hoy. Sin embargo, el autor no quiso titularlo con el nombre de Historia de la filosofía española, sino con el de Historia del pensamiento español, por considerar que el término pensamiento era más omnicomprensivo y menos comprometido que el de estrictamente filosofía, pues el pensamiento se expresa también en la literatura y en el arte. No puede decirse que en esto anduviese muy desencaminado el profesor Avellán, que no dejó de destacar la filosofía subyacente a obras literarias clásicas, como las de Cervantes, Calderón de la Barca o Baltasar Gracián, aunque se podrían incluir en esa misma consideración autores americanos más recientes como Rubén Darío, Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez, el citado también Jorge Luis Borges, y a los portugueses Fernando Pessoa o José Saramago. Los estudiosos de la filosofía ibérica deberían tomar también estas referencias a la vista de la evolución del pensamiento en nuestro ámbito. También en el mundo iberoamericano han surgido dudas sobre si sería más conveniente hablar de pensamiento en cada nación más que de filosofía propiamente dicha. Más aún, con mesurada prudencia, los autores americanos que han tratado de la historia de la filosofía en sus países respectivos suelen ser muy cuidadosos de denominar sus trabajos como historias de la filosofía en sus respectivas naciones, obviamente, y no de filosofía mexicana, argentina, peruana, colombiana, ecuatoriana, venezolana, brasileña o chilena y algunas otras, porque estudios de filosofía se han hecho prácticamente en casi todos los países de América, de la antigua América, Iberoamérica, ¿no? No sé si en todos los países de Centroamérica exactamente hay, porque tanto conocimiento no tengo, pero desde luego en todos los importantes, desde el Río Grande hasta la Patagonia, se ha hecho filosofía y a veces incluso filosofía que ha trascendido las fronteras nacionales de nuestros países y se ha apreciado internacionalmente. En fin, eso nos deja un poco el tema de que en cualquier caso no puede haber muchas dudas de que la elaboración de una historia de la filosofía hispana en sentido estricto, al igual que el de una historia de la filosofía del mundo ibérico, incluida América, es una tarea pendiente de realizar y que quizás está solo apenas esbozada. El concepto historia de la filosofía española y la definición de la misma como una tarea a realizar no se comenzó a considerar como tal, y eso también es una cosa a destacar, hasta mediados del siglo XIX,
Y efectivamente se plantea tanto en el mundo ibérico europeo como en el mundo ibérico americano, se plantea más o menos por las mismas épocas, ¿no? Que también es una coincidencia curiosa, ¿no? Es verdad que el planteamiento se notaba también en América, como digo, con una diferencia, pues tanto con México, Colombia, Perú, Argentina, sí que han elaborado y publicado algunas historias de sus filosofías respectivas, lo que quizás aporta alguna ventaja, pues esa empresa no ha sido posible desarrollarla suficientemente todavía, por ejemplo, en España, en Portugal. Una empresa importante, pues no disponer de una historia de la filosofía y del pensamiento del mundo ibérico, dificulta el tener un mejor conocimiento de los conceptos e ideas inspiradores de los autores ibéricos en cualquier temática, en cualquier época de su historia. Por lo dicho hasta ahora, el panorama pudiera parecer no muy alentador, pues no existe una buena conexión, se ha comentado también en otras ponencias a lo largo de estas jornadas, ni una difusión amplia de los trabajos de filosofía entre los diversos países ibéricos. Tampoco hay muchas obras que, mejores o peores, puedan facilitar la aproximación a un conocimiento, al menos general, del universo intelectual en el que se han desenvuelto el pensamiento y la filosofía en el mundo ibérico. Algo que, como se ha indicado, permitiría conocer mejor y con auténtico rigor las teorías, las tesis y las doctrinas profesadas por los más insignes autores de las letras, las artes, las ciencias y el pensamiento ibérico, así como facilitaría trazar mejor las trayectorias intelectuales de los principales autores ibéricos en todas esas materias, fuera del caso de algunas biografías singulares, que también las hay y muy buenas, ¿verdad? Se hace necesario, pues, revisitar las escuelas, las tendencias y las orientaciones de la filosofía ibérica en su historia, pues solo en ellas, en sus aportaciones, podrá encontrarse el canon que permita calibrar su altura y su hondura respecto a otros planteamientos del pensamiento y la filosofía. Una ponderación que también facilitaría orientarse en ese pantano en el que ha devenido la filosofía en su deriva racionalista, subjetivista e idealista de los últimos siglos, desde Descartes hasta la actualidad. La conclusión de ese subjetivismo en la denominada filosofía posmoderna, así se ha llamado a finales del siglo XX, ha llegado a imponerse y, aunque actualmente se encuentra en franco retroceso, todavía despliega amplia influencia en la sociedad. Una razón más para volver la vista a la historia de la filosofía ibérica, pues quizás en ella se puedan encontrar las fuerzas y argumentos necesarios para escapar de la presente debilidad intelectual de nuestro mundo. Se trata de recuperar la tradición intelectual de los autores de la filosofía ibérica, olvidados, deformados o falseados en los 2 siglos y medio últimos, más o menos. Y sería también necesario, como ya se ha apuntado, disponer de más estudios pormenorizados para una mejor comprensión, pues hay rasgos y líneas generales comunes en la filosofía elaborada en el mundo ibérico que, en general, se pueden considerar que son algo conocidos, aunque no tanto como se debiera, no tanto en su detalle. Por ejemplo, casi todos los trabajos de filosofía publicados a ambos lados del Atlántico desde finales del siglo XIX han venido coincidiendo en la importancia de la filosofía española del Renacimiento, de los siglos XVI y XVII, en el conjunto del pensamiento universal, con autores muy destacados tanto en España como en Portugal. Citaré, no quiero meterme en citas de nombres, pero les diré que, por ejemplo, algún destacado amigo que estudia estas cosas y con interés y atención, pues me llegó a decir, cuando le comentaba el trabajo que estaba haciendo, dice: pero Tomás de Mercado no era mexicano. Y dices, pues no, no era mexicano, aunque es verdad que donde desarrolla su principal labor y donde hace su obra es en México, ¿no? Ciertamente, pero mexicano no era, ¿no? Una tradición de pensamiento, la ibérica, digo, que sería luego desde el siglo XVIII muy cuestionada en todos los países, incluso en los integrantes del mundo ibérico, pese a su pervivencia a ambos lados del Atlántico. Y fue más ampliamente cuestionada aún en América por efectos del nacionalismo surgido en los países nacidos en el nuevo continente durante el siglo XIX. En el siglo XVIII, la Ilustración, con su cuestionamiento crítico de toda tradición anterior, tuvo un impacto también muy similar en casi todo el mundo ibérico, prácticamente la misma. Contribuyeron a ello varios factores, como el decaimiento del tradicional realismo. Me refiero aquí al realismo frente a idealismo, no realismo en la polémica de los universales, ciertamente, ¿no? Sino podríamos hablar objetivismo frente a subjetivismo, ¿no? Contribuyó a ello, como digo, el decaimiento de la tradición filosófica fraguada en el Renacimiento, la Escuela de Salamanca, de la que tanto se ha hablado, Juan Luis Vives y algunos otros,
También influyó la creciente influencia cultural francesa durante el siglo XVIII, o incluso cosas que siempre se han quedado pendientes de estudio, aunque hay algunos buenos estudios, pero yo creo que todavía falta por trabajar, como es el impacto en América de la expulsión de los jesuitas, primero de Portugal en 1759, luego en España en 1767 y finalmente disolución de la orden en 1773 por el Papa Clemente V. Una expulsión que fue muy beneficiosa, por cierto, para las universidades alemanas, rusas, italianas y norteamericanas de la época, que acogieron como profesores a muchos de los jesuitas expulsados y eran buenos profesores, ¿verdad? Y también perjudicó, evidentemente, a la parte hispana de América, a la parte portuguesa de América, porque justamente los jesuitas desempeñaban importantísimas labores, algo bastante más allá de lo que se ha mencionado en alguna ocasión en estas jornadas, que las reducciones del Paraguay, que aparte de que no eran solo en el Paraguay, como también se apuntó, los jesuitas hacen bastantes más cosas que esas, ¿no? En la España del siglo XVIII, tras la Guerra de Sucesión, es cierto que con la nueva dinastía borbónica, la francesa, ¿no?, el país empezó a aliviar y se restauró y despertó de la súbita caída que padeció en la segunda mitad del siglo XVII tras las derrotas en la Guerra de los 30 años y ante Francia. Unas derrotas que significaron incluso la quiebra desde 1640 de la unidad política del mundo ibérico que se había logrado en 1580. Mas al restaurarse en el siglo XVIII España y su poderío y su potencia, ¿no?, con los primeros Borbones, brotó en España una nueva cultura que más que retoñar, que decía Juan Valera, más que retoñar del antiguo tronco arraigado en la tradición hispánica, pareció nacer del arraigo de un injerto exótico que reverdeció con el jugo y la savia antiguos. Las derrotas y frustraciones hispanas en la segunda mitad del siglo XVII crearon una mentalidad de retraso o atraso que llevó a los españoles a adoptar una admiración hacia lo extranjero que los hizo imitadores de las modas y obras foráneas, imitadores muchas veces serviles y grotescos, que empezaron a considerar la tradición ibérica como atrasada, medieval, clerical, etc., y con humildad lastimosa llegaron a menospreciar lo propio, exagerando las faltas y olvidando o no reconociendo los éxitos y aciertos de nuestra tradición cultural. El influjo francés se debió a la específica influencia francesa en el mundo ibérico, indudable, así como a la hegemonía cultural que alcanzó Francia en toda Europa desde el reinado de Luis XIV hasta un par de siglos después. Supremacía que se expandió por todos los países y muy especialmente por la España de ambos hemisferios, en la que la misma dinastía francesa se había entronizado en 1700. La Ilustración y el enciclopedismo se proyectaron desde Francia a toda Europa, contagiando a reyes, príncipes y ministros, a todos los rectores de los pueblos y a la vieja aristocracia de la sangre y de las letras. Las nuevas ideas consistían en reclamar que el ser humano, en la edad de la razón, debía emanciparse de todas las tutelas externas y de las pesadas cadenas que le sujetaban a la tradición. Así, en filosofía, el siglo XVIII vio en el mundo ibérico la pugna entre los más tradicionales y los importadores de los nuevos sistemas europeos. Si bien los más destacados autores ilustrados propios, como el padre Feijó, nunca ocultaron su simpatía por los segundos. Estos debates se desarrollaron por igual en el Portugal del Marqués de Pombal, en la España de los ministros de Carlos III y en las extensiones americanas de ambos países. Y sin embargo, aunque pueda parecer paradójico, no hubo un siglo como en el XVIII en el que se hablase más de filosofía en el mundo ibérico, pero que fuese tan escasamente eficiente en ella, pues se limitó a intentar emular el pensamiento francés, a veces el británico, y en ambos casos sin mucho éxito. No hay grandes figuras, probablemente la más destacada figura del siglo XVIII es justamente el padre Feijó. Difícilmente hay alguno más, y hombre, no es que sea un filósofo poco importante, pero ciertamente está un poco, unos cuantos escalones más abajo de lo que había sido la denominada Escuela de Salamanca, ¿no? Sin quitarle por ello mérito ni brillo, porque también es muy importante en el propio desarrollo de la Ilustración en el mundo ibérico. En fin, el mundo ibérico abandonaba su tradición de realismo frente a idealismo forjado en el Renacimiento, o sea, de objetivismo, y seguía la filosofía francesa, que a su vez padecía la crisis terminal del subjetivismo cartesiano. Pero la cultura francesa y su filosofía tuvieron a cambio como figura más representativa al superficial e intrascendente, pero brillantísimo escritor Voltaire. Hombre de agudo ingenio, Voltaire se convirtió en la referencia francesa más destacada en el mundo ibérico y también en toda Europa,
en un tiempo en el que la primacía filosófica se desplazaba hacia Alemania con el idealismo trascendental de Kant, que había dejado hecha trizas el subjetivismo cartesiano en la crítica de la razón pura. Porque debe advertirse, como insistía Menéndez Pelayo, que fue más el volterianismo que la Ilustración o el enciclopedismo lo que alcanzó influencia en la Europa del siglo XVIII y parte del XIX. Obviamente también ejerció un gran ascendiente en todo el mundo ibérico. En Europa, reyes, emperadores y prelados admiraron, agasajaron y acogieron a Voltaire como el gran filósofo crítico más destacado de la Ilustración francesa. La recepción del volterianismo en España y Portugal sería tan intensa como lo fue en todas partes. En los ambientes cultos se leían sus obras y se celebraban sus dichos. Ministros de Carlos III, como el conde de Aranda, blasonaban de los elogios que Voltaire les había dirigido. Y la influencia francesa en Portugal, a veces discutida, está más que acreditada con la caracterización del marqués de Pombal como el Voltaire portugués. El peruano Olavide, afincado en la España peninsular y único procesado ante la Inquisición por enciclopedismo en todo el siglo XVIII, se quejaba en sus proyectos de reforma de los estudios de España de que la enseñanza universitaria estuviese aún imbuida en ese siglo del espíritu de error y de tinieblas nacidos en tiempos pretéritos y siglos de ignorancia, con lo que se refería a todo el pasado todo lo anterior al siglo XVIII, ¿no? Decía él que las naciones cultas se ocupaban en saberes prácticos y útiles para conocer el mundo y no en filosofías. Y se preguntaba para qué servían esas cosas, ¿no? Para él la tradición filosófica renacentista era poco menos que desechable. Por eso impulsó, junto con otros ilustrados, como Jovellanos, la reforma de la enseñanza universitaria, introduciendo en los estudios jurídicos a Grocio y Pufendorf en detrimento de los autores clásicos estudiados hasta entonces como Suárez y Vitoria. Es verdad que la reforma duró muy poco tiempo, con Carlos IV se suprimió. La creciente recepción entre las élites cultas del mundo ibérico de la filosofía moderna de raíces cartesianas se intensificó durante el siglo XVIII. Esa filosofía había llegado a España ya durante el XVII y había sido recibida en principio más bien como objeto de crítica. Pero con el tiempo, y andando el siglo, terminaría por prevalecer sobre la tradición heredada del Renacimiento en el pensamiento ibérico. En América la recepción de las filosofías racionalistas de origen cartesiano fue diversa y compleja, adaptándose a los contextos sociales y políticos específicos de cada región. Y durante el siglo XIX, tras las independencias, coexistió con otras corrientes del pensamiento, como el catolicismo liberal, luego el positivismo, generando importantes debates en los nuevos países surgidos tras las emancipaciones americanas. Después, en el siglo XIX, llegarían las crisis políticas, culturales, económicas, en todo el mundo ibérico, a ambos lados del Atlántico y en ambos hemisferios. Crisis que desembocaron en violencias y hasta en guerras civiles entre conservadores, liberales, etc., muy similares en el mundo ibérico europeo y en el mundo ibérico americano, que se suele pasar por alto. Crisis que luego han continuado ciertamente en el siglo XX, incluso han proseguido hasta alcanzar el tiempo presente en nuestro siglo. Entre 1792 y 1815, las guerras de la Revolución Francesa y su prolongación en las napoleónicas despertaron en los pueblos ibéricos la conciencia nacional de su ser como entidad política. En Europa y en América, mas en América ese despertar conduciría a las independencias de las naciones iberoamericanas. El levantamiento nacional de España y Portugal contra los franceses entre 1808 y 1815 devolvió también cierta conciencia de la gran entidad cultural ibérica y permitió redescubrir algo del valor de sus obras clásicas en las artes, la literatura, las ciencias y el pensamiento. Pero la recuperación plena del concepto de esa tradición cultural quedó pendiente, suspendida, incompleta. Y es que, aun después de esas guerras con Francia, la vigencia del afrancesamiento prosiguió entre las élites culturales ibéricas. Y así, quienes se jactaban de ser más cultos e ilustrados, siguieron desdeñando sin disimulos la literatura, las ciencias, las artes y el pensamiento propios, tildándolos de casi bárbaros y valorando nuestras letras en mucho menos de su justo valor y negando toda importancia a sus ciencias y a su filosofía. La sumisión y el seguimiento del mundo ibérico a Francia, iniciados en el siglo XVIII, no tuvo en lo intelectual, en la primera mitad del siglo XIX, ni 2 de Mayo, ni Bailén, ni líneas de Torres Vedras. En la península ibérica, las élites culturales siguieron tan acomplejadas y tan pusilánimes que para que se reconociese
y celebrase algo propio, especialmente del pasado, era preciso que los extranjeros diesen el ejemplo, la venia y hasta la noticia a veces. Eso lo dice Juan Valera. Las gentes más ilustradas, a fuerza de maravillarse de los adelantos foráneos, con el prurito de mostrarse a su altura y poderse presentar como intelectuales destacados entre la multitud ignorante que los rodeaba, acabaron por no estudiar ni saber cuánto de bueno y destacable hubo en la cultura propia. Como apuntaba Juan Valera, tal llegó a ser el desalentado estado de la cultura ibérica en la primera mitad del siglo XIX. El impacto de las oleadas revolucionarias iniciadas en el primer cuarto del siglo XIX, también, recordemos que estamos en el año 2024, ¿no? Pues se cumple en este año, en diciembre, ¿verdad?, el 200 aniversario de la batalla de Ayacucho, que justo pone fin a la presencia española en la América continental, ¿no? En fin, el impacto de esas oleadas revolucionarias en el mundo americano fue en su conjunto unas oleadas que continuarían durante el siglo XX y todo el XIX y que llegan hasta el presente. Y similar fue el desconcierto intelectual que esos hechos determinaron, pese a la presencia de pensadores como el ilustrado venezolano, chileno Andrés Bello entre los independentistas. Sin embargo, si se observa con atención, se aprecia una evolución bastante más pareja de lo que suele pensarse entre el mundo ibérico-europeo y el americano de entonces. Una similitud que refleja varios fenómenos diferentes que hicieron que la evolución de la filosofía en todo el mundo ibérico siguiese desarrollos bastante más parejos de lo que cabría imaginar. Por ejemplo, la filosofía, sin previo acuerdo de nadie, pasó a expresarse ya en español y en portugués, y ya no más en latín. Y aunque por insistir en las similitudes, las hubo también en la recepción de tesis foráneas y de doctrinas extranjeras en la segunda mitad del siglo XIX, como lo fue el decantamiento general hacia el positivismo, que es prácticamente contemporáneo en la Europa, en el mundo ibérico europeo y en el americano, ¿no? Y así como el posterior abandono del positivismo hacia principios del siglo XX, también a ambos lados del Atlántico, ¿no? Como dirían los de las Cortes de Cádiz, en ambos hemisferios. Pero la recuperación del alto prestigio internacional de las letras hispanas y de otros países ibéricos en el siglo XIX y en el siglo XX, en lo que se ha denominado en España el siglo de plata o segundo siglo de oro, pareció aliviar las dolencias del espíritu ibérico, aunque no se llegase a sanar del todo. No puede olvidarse que gran parte de ese alivio vino de la mano de los autores alemanes a los que antes hice referencia, que más que nadie, ensalzando las letras y el pensamiento hispanos tradicionales, como se merecen, contribuyeron muchísimo a que en España se volviesen a estudiar y difundir las obras de nuestros clásicos. Hemos citado pues antes una serie de autores a los que habría que remitirse para acordarse de cuánto contribuyeron a sacar a España de su abatimiento cultural, esas alabanzas críticas, esas traducciones, esas bellas ediciones y hasta los comentarios de nuestros clásicos hechos por esos autores fundamentalmente alemanes. Es verdad que también los hubo de otras nacionalidades, franceses, ingleses, pero sobre todo alemanes. La Ilustración europea había llegado a América desde España, ¿verdad? Bien directamente a través de las obras de ilustrados hispanos, como el citado Padre Feijó, o bien de ilustrados autóctonos, como el citado también Andrés Bello. Y también la América hispana vivió un proceso similar de minusvaloración y hasta de desprecio de la cultura propia, así como de creciente imitación de Francia, principalmente, aunque también de los Estados Unidos, que fue bastante paralelo al seguido en España y Portugal con Francia. Proceso que se reforzaría con las independencias de la América continental, hacia 1824, pues los llamados libertadores esgrimieron en defensa de sus pretensiones independentistas los peores trazos de la ya entonces vieja, pero aún plenamente vigente leyenda negra antiespañola, fraguada desde el siglo XVI y muy oportunamente renacida con fuerza entonces. Por otra parte, a lo largo del siglo XIX, la tradición filosófica ligada a la filosofía renacentista más tradicional española fue siendo paulatinamente excluida y a veces desterrada de los planes de estudios de filosofía y de derecho. No fue un proceso muy rápido, pues en la mayoría de los países de la América poscolonial, la educación y las universidades continuaron ligadas a la Iglesia Católica. Uno de los últimos países en los que se rompió con esa tradición fue Colombia, que me parece que es hacia 1930, cuando empiezan a ejercer una supervisión a las universidades desde el Estado, porque hasta entonces había sido eclesiástica. La reforma de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central de Madrid, ¿verdad?,
para sustituir la presencia de la tradición española en los planes de estudio, considerada excesiva desde finales del siglo XVIII, se había emprendido en 1843, coincidiendo con la aparición en la Universidad Española del krausismo. Es un año notable porque se reorganizó los estudios de filosofía. No es el momento de hablar de ello, pero es una fecha importante. En España, curiosamente, va pasando igual en todos los países, en Portugal, en los países americanos, ya digo, en un proceso que llega hasta 1930. Pero esa recuperación del prestigio de las letras, de las artes y de las ciencias ibéricas, especialmente en España durante el siglo XIX, recordamos que el Renacimiento español no es cualquier cosa. O sea, al duque de Rivas no se le representaba en Madrid, se le representaba en Berlín, se le representaba en Londres, se le representaba en Viena. A José Zorrilla no le representaban solo en Madrid, le representaban en Berlín, le representaban en Londres, en París, etc. O sea, estamos hablando de unos autores que volvieron a hacer brotar ese peso. Pensemos que los dos primeros premios Nobel de literatura españoles es a dramaturgos, a Echegaray y a Benavente. Bien, esa recuperación del prestigio de las artes, las letras y las ciencias ibéricas, especialmente en España durante el siglo XIX, que se prolongaría después a lo largo del XX, también incidió en la filosofía. En ella brotaron nuevas corrientes, algunas de fuerte influencia extranjera, como nuevas escuelas y figuras de relevancia. En la España, en la primera mitad del siglo XIX, destacaría en la filosofía Balmes, autor de inicios neoescolásticos, pero inspirado también por ideas más recientes. Y el problema es que Balmes muere muy prematuramente, con solo 38 años, en 1848. En filosofía política destacó y mucho Donoso Cortés, que tanta influencia tendría después en el decisionismo de Carl Schmitt. Y al mismo tiempo, bajo influencia e inspiración extranjera, surgió en España una escuela de raíz hegeliana, pero de proyección positivista, que llegó a ser denominado krausopositivismo y que contó con autores como Giner de los Ríos. El krausismo español recibió una importante influencia de portugueses como Ramallo Ortigao y esa de Queirós, especialmente en las materias de educación y pedagogía, y tuvo una notabilísima incidencia en América con pensadores como Alfonso Reyes o el citado Enrique Rodó, y políticos incluso como Martío Sandino, y en el presidente argentino Irigoyen, que fue el que convocó en 1917 la primera celebración de lo que entonces se denominó Día de la Raza, inicio del Día de la Hispanidad. El krausismo se prolongaría a lo largo del siglo XIX y llegaría al XX con sus últimos epígonos como Joaquín Xirau. En la segunda mitad del XIX, y bajo influencia de Balmes, al que habían estudiado y alguno como Juan Valera hasta conocido, apareció una importante generación de autores en torno a Menéndez Pelayo, al que acompañarían otros de la relevancia del citado Juan Valera, entre otros, ¿no? Famosas fueron sus polémicas sobre las ciencias, sobre la literatura y sobre la filosofía españolas, en lo que constituyó un brillantísimo momento de recapitulación sobre el peso y la importancia de la tradición cultural hispánica e ibérica en general en el conjunto de la cultura occidental. Una importancia y trascendencia que no se refería solo a un pasado más o menos remoto y superado por el tiempo, sino también a su presente, en el que se constituyeron en un referente intelectual, ellos, que alcanzó gran repercusión en todo el mundo ibérico. La recuperación durante el siglo XIX de la estima por la tradición cultural propia eclosionaba con esta generación finisecular, coincidente con un tiempo justo en el que las artes, las ciencias y la literatura ibéricas eran amplísimamente reconocidas y admiradas internacionalmente en sus distintos campos. Es una generación realmente brillante que también desplegó una notable influencia en Portugal y en el conjunto de América. Y en el siglo XX, la filosofía española mantuvo el reconocimiento y estima internacionales con autores como Ortega y Gasset y Zubiri, que mantuvieron familiaridad, camaradería intelectual y hasta amistad con Bergson, Husserl, Heidegger, etc. Ortega y Gasset había estudiado a Balmes y conoció y se formó con Menéndez Pelayo, Juan Valera, etc. La rebelión de las masas, publicada íntegramente por primera vez en 1930, se ha constituido en una de las grandes obras teóricas del siglo XX. Y Zubiri, con su realismo epistemológico, desarrolló la tradición del realismo racionalista de los clásicos de nuestro siglo de oro, pero renovándola profundamente. Zubiri ha sido reconocido como uno de los autores principales del realismo del siglo XX por los creadores del nuevo realismo, como el italiano Maurizio Ferraris, promotor del Manifiesto del Nuevo Realismo en 2012. Y no puede dejar de recordarse
esa obra imprescindible también de esa misma época, que es el Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora. Todos estos autores mencionados lograron una gran proyección e influencia en América, tanto directa como a través de algunos de sus discípulos, como José Gaos, María Zambrano, García Vaca, en fin, y otros más en distintos países. Y por su parte, la filosofía del mundo americano, desde sus primeros inicios en la época de los imperios español y portugués en América, en el siglo XVI, hasta el presente, ha atravesado más o menos estas 4 fases sucesivas. Primero pasó por el realismo de la Escuela de Salamanca, que dominó completamente el ámbito de la filosofía americana hasta la Ilustración en el siglo XVIII. Después siguió el tiempo de la Ilustración tardía y de las crisis de la independencia en los finales del siglo XVIII y en la primera mitad del XIX, en la que el nacionalismo de los países independizados desechó la tradición precedente por hispana, por religiosa, por antigua, etc. Tras ello vino la recepción del positivismo en la segunda mitad del siglo XIX y en un giro intelectual casi paralelo al de la aparición del clausopositivismo español, y que empezó a abandonarse también, como dije antes, a ambos lados del Atlántico en los comienzos del siglo XIX. Y por último, la filosofía más reciente y sus avances en los siglos XIX, XX y XXI, y de los que ya se ha hecho alguna mención. Esta trayectoria general yo creo que muestra el modo en que la filosofía ha mantenido su presencia en la América postcolonial del siglo XX. No surgió exactamente, ¿verdad?, como continuación de la tradición precedente, que se desechaba en principio, ¿no?, por fin, estas cosas de las independencias, sino como consecuencia de unas condiciones críticas tras el triunfo de las revoluciones, que se creyó que precisaban rechazar y despreciar su tradición, impugnándola para abrir paso a la creación de nuevos órdenes culturales más apropiados a la independencia. Un proceso no muy diferente, como también he señalado, al experimentado en España y Portugal, que en ese mismo tiempo seguían renunciando bastante a su tradición de pensamiento por entender que estaba superada, y abandonaban esa tradición de la filosofía del Renacimiento propio de la Escuela de Salamanca, que predominaba hasta el siglo XVIII y aún se mantenía en el siglo XIX. Esa etapa está caracterizada por el rechazo de la tradición cultural de la época de los imperios español y portugués, por, entre otras causas, la emergencia de los nacionalismos en los países emancipados. La recepción del positivismo en América, como digo, fue similar, y en los países americanos, que esto es importante porque también ha salido en las jornadas, en los países americanos se han dedicado muchas reflexiones al estudio de su específica identidad, y muy especial a la conciencia americana y latinoamericana. También sobre la propia identidad indígena, y de modo, en principio, en varios países, aunque yo creo que de modo más particular o más sostenidamente en Perú y en México en el siglo XX. Se sitúan en esta orientación sobre la identidad americana el citado Rodó, uruguayo, y sobre todo los también mencionados mexicanos Vasconcelos, Alfonso Reyes y Octavio Paz. Y también más recientemente el también citado Leopoldo Cea. Temática esta que también ha ocupado los afanes de la filosofía española sobre el ser de España, como muestra Ortega y Gasset, La España invertebrada. María Zambrano, o también más recientemente en el paso al siglo XXI, Gustavo Bueno, con sus obras España frente a Europa y España no es un mito. En América el debate se ha producido tanto sobre la posibilidad de filosofías nacionales como sobre la posibilidad de encontrar en las culturas precolombinas alternativas a las tradiciones culturales europeas recibidas tras el descubrimiento de América. A este respecto se han fijado en el tiempo 2 posiciones básicas contrapuestas: la de quienes niegan la posibilidad de existencia de filosofía que niegan la posibilidad de existencia de filosofías nacionales y menos aún indígenas, pues la filosofía definida y formulada desde hace siglos es universal, por lo que los filósofos americanos solo pueden reproducir sus enseñanzas y hacer sus aportaciones a la filosofía en la única tradición filosófica real, que es la tradición occidental, y de otra parte quienes valoran, quizá excesivamente, las posibilidades de las meditaciones nacionales, llegando al extremo de situar esa realidad nacional, en particular las culturas nativas, como algo totalmente original, distinto y distintivo y absolutamente diferenciador, y por tanto desconectando de la tradición filosófica occidental de la que intentarían apartarse. En sus versiones más extremas se trata de identificar en las culturas precolombinas
huellas de posibles cosmogonías, mitologías indígenas, en fin, alternativas a las que son de origen europeo, especialmente, como decía, en México y en Perú, aunque en otros sitios también, ¿no? Esto ha constituido una singularidad reciente ligada a la aparición del indigenismo radical formulado en la segunda mitad del siglo XX con pretensiones tan extravagantes como cambiar el nombre de América por el de Abya Yala, para no usar la palabra... que es impresionante, ¿no? Para no usar palabras colonialistas, ¿no? Como Nuevo Mundo o América, ¿eh? Y así referirse al continente con lo que dicen que es una denominación genuinamente americana, ¿no? Vaya usted a saber. Al revisar todas las cuestiones aquí planteadas, se hace difícil evitar el pensamiento de si sería factible aplicar al mundo ibérico esos lugares comunes, tan visitados, tópicos universalmente consagrados sobre las relaciones con la filosofía de los diferentes países, ¿no? Tópicos que más o menos apuntan a que el racionalismo subjetivista es cosa de franceses, el empirismo lo es de ingleses y el idealismo lo es de alemanes, y que los italianos han hecho algún aporte singular alguna vez. En las historias de la filosofía al uso en esos países, los autores de orígenes distintos a los citados suelen ignorarse, salvo el caso a veces de alguna figura singular y concreta, ¿no? O sea, yo recuerdo las lecciones de historia de la filosofía de Hegel, el único español que sale es San Raimundo Lulio, no sale ningún otro, de ninguna época, de ningún tiempo. Tópicos que inducen, ¿verdad?, a recordar las más destacadas aportaciones hispánicas a la filosofía general, como las realizadas en los siglos XVI y XVII por los autores renacentistas que tanto influyeron en los autores portugueses y americanos y en toda Europa en ese tiempo y con posterioridad. Una mirada al pasado sin ensimismamientos nostálgicos propios del más vulgar nacionalismo hacia ese tiempo ya lejano en el que realmente se fue grande. La trayectoria seguida por la filosofía en el mundo ibérico desde el siglo XVI y en sus continuidades y en sus quiebras ha seguido siempre pautas similares, ¿verdad? Distinguibles perfectamente en toda la filosofía elaborada y difundida en él. Desde ese objetivismo realista, ese racionalismo realista de los autores clásicos del Renacimiento, hasta las más recientes aportaciones al nuevo realismo de autores ibéricos, y sin olvidar el fuerte arraigo inicial del positivismo y luego su abandono. Pero en todas esas variaciones de rumbo filosófico, pese a su disparidad y su aparente falta de orientación en algunas ocasiones, sí se aprecia una tendencia general a ese objetivismo, a ese realismo epistemológico en general, frente a subjetivismos e idealismos, como una de las constantes que han acompañado al conjunto de la filosofía desarrollada en el mundo ibérico en todas sus épocas. También en sus quiebras y desvanecimientos han seguido los autores ibéricos, curiosamente, pautas similares, tanto en el olvido y el desprecio de la tradición propia en los siglos XVIII y comienzos del XIX, como en las posteriores recuperaciones de dicha tradición y la estima por la misma en la segunda mitad del siglo XIX y en ocasiones a lo largo del siglo XX. Como Jorge Luis Borges expresó en el Alep, cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en el que se toma conciencia para siempre de quién se es. El destino de los pueblos ibéricos constituye un enigma quizá clave y crucial de nuestra cultura. Un enigma que tal vez sea el mayor que existe en la tradición cultural de Occidente. Unos pueblos que dentro de esa tradición cultural son los que más racionalmente mutaron desde el haber querido ser demasiado al demasiado no querer ser, prefigurando una tendencia que parece predominar actualmente en toda la cultura occidental que aspira a no ser tras haber sido tanto. ¿Cómo ha sido esto posible? ¿Qué puede significar? ¿Cuál puede y debe ser la actitud a adoptar hoy y en el futuro por quienes fueron mucho alguna vez en el pasado y que hoy siguen debatiéndose en interminables crisis? Pues bien, responder estas cuestiones forma precisamente parte de las tareas que se propone abordar el proyecto de Escuela Ibérica. Un proyecto que se impone como ocupación y cometido, entre otros, el mantener y desarrollar el ámbito del pensamiento y de los estudios filosóficos al objeto de fomentar en el mundo ibérico el conocimiento y el estudio del pensamiento propios y de mantener en lo posible a todos los estudiosos de estas temáticas al corriente de cuanto en materia de pensamiento se elabore y escriba en el mundo ibérico y en el mundo en general. La historia del pensamiento y de la cultura filosófica del mundo ibérico se halla muy lejos del tópico absurdo que él ha querido presentar como poco menos que una antigualla superada, casi medieval, y está muy lejos, como decía al principio, de las opiniones y modas extranjerizantes que postulan hasta la inexistencia del pensamiento filosófico en nuestra tradición cultural. Nada más falso. Muchas gracias.